porque creo que es necesaria esa ley para incorporar a un montón de mujeres al sistema de salud. Porque no podemos permitir que las mujeres sigan muriéndose por abortos clandestinos. Porque estoy a favor de la libertad, porque estoy a favor de que podamos decidir sobre qué vida queremos tener. Es un paso más que nos falta en los avances que venimos dando las mujeres, en la independencia, en la autonomía, en cuestiones que ahora nos parecen muy obvias, pero que en algún momento no lo fueron, como por ejemplo votar, como por ejemplo poder divorciarnos, como por ejemplo poder trabajar, poder tener propiedades. En algún momento todas esas cosas no estuvieron disponibles para las mujeres y como parte de nuestro avance llegó el momento de que podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y por eso es tan difícil lograr este derecho, porque tiene que ver con un lugar en el que nos han situado históricamente como meras reproductoras. Entonces, esta igualdad es algo muy profundo, es la igualdad al goce, la igualdad a las relaciones sexuales, la igualdad a la maternidad en serio, no como la que se pretende, una maternidad forzada que ya ha sido calificada como tortura. Y estamos hablando de ilegal o legal. Los abortos no van a dejar de existir, así que hay que acompañar a la lucha de las mujeres. Durante siglos la mujer ha estado en una posición de minusvalía respecto de su derecho a decidir. Parece que ya es época de que se termine eso, ¿no? El aborto legal es justicia social. Creo que esta lucha es una lucha tan fuerte, y de otra manera tan feliz, aunque tengamos tantas historias tristes atrás. Ahora, a partir de ahora, sabemos que nos tenemos entre nosotras, que ya no vamos a volver más a nuestras casas, a nuestro silencio. Creo que el tema está instalado en la sociedad, en las mentes, en los cuerpos, en el lenguaje, se discute en las mesas, se discute entre amigos. Ese es el gran triunfo de este movimiento popular y sobre todo de mujeres. Es la fuerza enorme que tenemos todas juntas. Es una sensación de poder ciudadano, de poder transformador, que no va a desaparecer. Nosotras ya ganamos en la calle, ganamos en la opinión pública, ganamos porque las adolescentes, porque las estudiantes salen, se manifiestan, porque se cambió una cultura. Cuando yo veo a estas pibas, a estos pibes, ¿no? A un adolescente que tiene un cartel que dice yo no soy un machirulo, me enamora tu libertad, y tiene 16 años, yo creo que algo nuevo ya nació en la Argentina. El punto es cómo podemos expresar esta voluntad masiva, callejera, en representación política, en construcción de poder, para cambiarlo todo. Ese es el gran desafío. Empezamos por lo urgente, que es la violencia, a través de Ni Una Menos. Lo primero que necesitamos es que dejen de matarnos, que dejen de golpearnos. Necesitamos tener libertad sobre nuestro cuerpo, pero después hay mucho más por avanzar. Necesitamos ganar lo mismo por el mismo trabajo que los hombres. Necesitamos dejar de ser el eslabón más débil de la cadena económica. Necesitamos dejar de estar en negro. Yo creo que el próximo objetivo es garantizar los abortos, en principio, haya ley o no haya ley. Y por supuesto seguir militando por el feminismo, por un mundo feminista, por el fin de la violencia machista, por denunciar que el ajuste y achicar el Estado es de proteger a muchísimas mujeres, que las tareas de cuidado tienen que ser compartidas y reconocidas como trabajo. Nuestra agenda es enorme, lo mezclamos todo y queremos cambiarlo todo. Será ley y depende de todas nosotras de seguir luchando. Me imagino un mundo feminista como el mejor de todos, como la mejor posibilidad de vida. Para todas, y para todos. Y me lo imagino mucho más amoroso, mucho más compasivo, mucho más valiente y mucho más generoso. Un mundo en que nos respetemos en las diferencias y que cada uno viva su vida como quiere vivirla. Y nadie tiene derecho a meterse en eso. Y la libertad no se negocia. Tiene que ser un mundo de armonía y de igualdad de derechos y no de prevalencia de unos sobre los otros. Me imagino un futuro en el cual las chicas no puedan creer que no podíamos disponer libremente sobre nuestro cuerpo y que nos obligaban a gestar sin querer. Como yo no puedo creer si lo pienso que en algún momento las mujeres no pudieran votar.
Un mundo feminista, me lo imagino, un mundo donde los lazos sean comunitarios, donde entendamos que todas las personas somos vulnerables cuando nacemos, vamos a ser vulnerables cuando envejecemos y que en ese sentido tenemos que crear lazos de cuidados colectivos. Por supuesto sería un mundo sin violencia machista, donde el deseo pueda estar en primer plano sin temor de ser violentadas por ejercer nuestro deseo, donde el cuerpo sea territorio de experimentación, de emoción y de goce y no de miedo, ¿no? Y no de violación. Creo que un mundo feminista está por construirse y tenemos una responsabilidad enorme en empezar a habitarlo ahora mismo. En un tiempo donde todos estamos buscando nuevos horizontes emancipatorios, el feminismo es un horizonte emancipatorio y hay que hacerlo y hay que construirlo y no sé cómo es, quiero caminar hacia él.